Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de RQ Gallery, 225-205-2421. Hermanos amigos, gracias por acompañarme en este su programa Camino de Vida. Hoy hablaremos de la traición de Jesús. ¿Cómo es que Mateo nos narra este acontecimiento del cual podemos decir que vino nuestra redención? Si Cristo no hubiera muerto, nosotros no tendríamos esperanza de ninguna clase. Y en el corto estudio de hoy miraremos cómo debemos basar la esperanza en la gracia divina que Jesús nos da. De ahí que entender que solamente a través de Jesús tenemos fortaleza y tenemos decisión es lo que nos enseña Hebreos en el capítulo 4 de esta historia. Vemos aquí de qué manera Mateo nos habla en los versos 1 al 16 del capítulo 26. Lo leeremos salteados. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y estuvieron allí para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Más adelante, en el verso número 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Aquí entendemos que este episodio de la traición de Judas es una de las narraciones más dolorosas que tiene la palabra del Señor. Se trata de la traición de uno de sus discípulos más cercanos. Este acto de traición no solamente refleja la fragilidad humana ante las tentaciones del mundo, sino también la realidad de cómo el mal puede infiltrarse incluso en el círculo más íntimo de una relación con Dios. La historia es conmovedora y tiene implicaciones que nos permitimos relatar. Jesús anuncia a sus discípulos que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Este contexto es importante porque revela la conspiración de los líderes religiosos, quienes debían ser guías espirituales del pueblo, pero en cambio estaban más preocupados por su propia posesión y poder. Este acto de engaño y manipulación muestra cómo el corazón humano puede ser corrompido por el deseo de mantener el control y la autoridad, algo que es un peligro constante cuando en la sociedad lo podemos ver hoy tan frecuentemente. La unción de Jesús en Betania nos narra cómo Jesús fue ungido por una mujer en Betania, quien derrama sobre él un perfume costoso como señal de reverencia y amor. Este acto de devoción contrasta fuertemente con lo que sucederá después con Judas. Mientras la mujer ofrece lo mejor de sí en un acto de amor sacrificial, Judas ofrecerá a Jesús por un precio de traición, lo cual resalta el tema del valor espiritual frente al valor material. Marcos 14 resalta que este acto de amor es recordado en todo el mundo, lo que muestra
de qué manera las acciones desinteresadas y la fe tienen repercusiones eternas. Los versos 14 al 16 nos muestran cómo Judas va a los principales sacerdotes y ofrece entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Este acto de Jesús es significativo por las siguientes razones: avaricia y codicia. Judas había estado con Jesús por años, había visto sus milagros y había escuchado sus enseñanzas, pero en algún momento la avaricia tomó control de su corazón. Su deseo por el dinero fue mayor que su lealtad al Hijo de Dios, lo que refleja cómo el apego a las cosas materiales puede desviar incluso a aquellos que están cerca de la verdad. Primera de Timoteo nos recuerda que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Después vemos cómo Judas, que era uno de los 12, en este sentido observamos que su traición es más dolorosa porque era un discípulo cercano. No fue un enemigo externo quien entregó a Jesús, sino alguien de su propio círculo íntimo. El Salmo 41 nos dice sobre esta traición: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba del pasado, sino un reflejo, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Esto resalta la traición como una de las formas más devastadoras de romper la confianza. El pecado de Judas no es solo una historia del pasado, es un reflejo de la condición humana antes y ahora. Cada uno de nosotros tiene el potencial de caer en la tentación de traicionar nuestros valores y principios por deseos egoístas. La traición de Judas puede verse también como un espejo en el que todos debemos mirarnos, porque todos en algún momento hemos priorizado algo más de nuestra relación con Dios. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. En nuestra vida diaria podemos traicionar nuestra fe por precios diferentes. El deseo de ser aprobados socialmente, el miedo al rechazo, la búsqueda del placer temporal o la acumulación de bienes materiales. Estas son pequeñas traiciones que nos alejan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Viene luego el arrepentimiento. A pesar de su traición, Judas pudo haber buscado el arrepentimiento y el perdón de Jesús. Sin embargo, en su desesperación, escogió quitarse la vida. Y según Mateo 27, nos muestra una advertencia para nosotros hoy. Aunque podemos caer en el error, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Dios, porque Él está dispuesto a perdonar y a restaurar. La traición de Judas nos muestra el peligro de la codicia. El materialismo sigue siendo uno de los principales enemigos del bienestar espiritual en el mundo moderno. La historia de Judas nos enseña que cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas, podemos perder nuestra identidad espiritual. Proverbios 11 dice: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como ramas. El segundo punto es la importancia del arrepentimiento. Todos fallamos en algún momento. Pero el ejemplo de Judas nos recuerda que el arrepentimiento sincero es clave para recibir la misericordia de Dios. Jesús no rechaza a los que vienen a Él en busca de perdón, sin importar cuán grande sea el pecado. El 9 de Juan 1 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La traición de Judas no sucedió de la noche a la mañana. Esta traición, este acontecimiento, esta acción fue el resultado de un corazón que se fue apartando poco a poco de Jesús. Es un llamado para que todos nosotros cuidemos nuestras almas y evitemos dejar que la amargura, la codicia o el egoísmo entren en nuestras vidas. Vemos también cómo Proverbios 4 nos exhorta:
diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si queremos concluir en alguna forma este episodio muy importante en la historia de la Sagrada Biblia, vemos que la traición de Judas es un relato que nos refleja tanto la oscuridad del corazón humano como el inquebrantable amor de Jesús. A pesar de ser traicionado, Jesús continuó con su misión de amor y de sacrificio. Para nosotros este evento es una llamada a la reflexión, cuidar nuestra relación con Dios, no dejar que las tentaciones materiales nos alejen de nuestra fe y recordar que a pesar de nuestros errores, siempre podemos volver a Cristo en busca de un perdón eterno y de una restauración para siempre. Basemos esa esperanza en la gracia divina de Jesús. Confesemos a Jesús y hagámoslo como Hebreos nos lo indica, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos cómo, aunque los momentos que utilizamos para entrar en comunicación con el Señor son a veces escasos, queremos hacerlo conforme a nuestro personal deseo. Y vemos cómo es la mano de Dios quien dirige cada paso en su sabiduría y nos permite concretar en nuestra mente las razones y condiciones que iluminan cada momento en nuestro sendero y obsequia a nuestros corazones la gracia poderosa para que solo su bondad viva verdaderamente alrededor nuestro. No nos corresponde a nosotros dictar las normas que reúne Dios para dárnosla, ni tampoco nuestra imaginación y concepción las que dirigen las acciones que encontramos viviendo en nuestro yo, cuando el Señor nos toma bajo su mando divino. La misericordia de Dios llega en la forma que solo Él conoce y decide, y nada hay en el universo que haga posible el cambio que Él da a cada instante de gobierno en su creación, sino el mismo Dios. Podremos anhelar encontrar respuestas que sean conforme a nuestros deseos, pero ello no es permisible y dado en el Señor, para lo cual tenemos que llegar con humildad y sinceridad de verdad. Él conoce qué tenemos en nuestro interior y Él sabe de antemano qué es lo que debe ser dado o no por Él a cada una de las criaturas que Él creó. Podremos vivir fácilmente con lo que el mundo nos presenta y hacer que sea acomodada a nuestros intereses. Solo que ello será lejos de Dios, ya que desobedecemos su voluntad y por lo tanto seremos igual de rebeldes como nos fue señalado desde nuestro nacimiento, casi que para la condenación eterna. Pasamos mucho tiempo alimentando nuestra personal aspiración y llenándonos de razones para explicar nuestro error en las muchas oportunidades en que los hemos cometido. Pero en algún momento de nuestra existencia encontramos que Dios vive en nosotros y nos deja ver la verdadera verdad de Jesús y por consiguiente la única verdad que alimenta eternamente, reconociendo entonces que hemos estado equivocados y que en su infinito amor podemos observar cómo vienen entonces sus bendiciones a colmar nuestras necesidades cada día, cada instante. Del Dios eterno viene toda la gracia que nos acompaña. Y solo de Él encontraremos el camino que nos permita su regeneración y transformación. Seamos gratos ante nuestro Señor y rindamos nuestra vida ante su celestial voluntad. Él nos ama y nos dará lo que Él decida.
Sintamos, amigos míos, que la gracia y la misericordia solo vienen del Señor Creador. Confiemos en Jesús. Él dio su vida para salvar la nuestra. Seamos agradecidos. Si en algún momento hemos tenido un accidente, estando en un lugar donde nuestra vida peligraba, si hemos estado tal vez en un incendio o en un sitio donde podemos ser ahogados y una mano generosa nos toma para sanarnos, estaremos agradecidos toda nuestra vida. A esa persona le dedicaremos nuestra amistad y nuestra mejor condición humana. Pensemos entonces, ¿cómo no hacerlo con más esmero, con mayor dedicación, con mayor razón y justificación ante Jesucristo, que nos salvó la vida cuando estábamos muertos, que nos regeneró cuando éramos cadáveres ambulantes que solamente esperábamos ser comida de carroña? Pero Jesús nos salvó. Jesús nos dio lo que ningún ser humano nos puede dar, que es la sanación y salvación de nuestra alma. Meditemos en la siguiente frase. Cada vez que te sientas solo, debes mirar hacia el cielo en donde quiera que estés. Si sabes leer las señales, sabrás que nunca has estado en soledad verdaderamente, porque siempre ha habido alguien dispuesto a escucharte. Él es Jesús Salvador. Confía en Él y dale gracias, porque solo Él merece que le demos gracias. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por suplir nuestra vida, dándonos todo lo que necesitamos y por permitir que fuese Jesucristo, tu Hijo, modelo suficiente de propiciación y sanación para nuestra salvación eterna. En su nombre, Señor, oramos para tu gloria. Amén. Los invito, amigos, para que me acompañen todos los días en su programa Camino de Vida. Esperamos que esa compañía y sus oraciones sean las que en algún momento nos permitan a todos crecer conociendo las enseñanzas del Señor. Les pedimos muy generosamente que nos regalen sus donaciones para que podamos continuar en el ministerio de Camino de Vida. Son muy pocos los gastos que tenemos, pero por ser pocos los necesitamos cubrir. Y solamente con su generosidad podemos tener esa posibilidad. Si quiere hacerlo, comuníquese al 225-205-2421. Muchas gracias a todos. Nos esperamos mañana en otro programa más de Camino de Vida. Dios los bendiga y aquí estaremos, y esa es la voluntad del Señor. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.